Amigas y amigos de Mineral de la Reforma, bienvenidos a este histórico sitio importante para la historia inclusive de nuestro estado, pero sobre todo del municipio de Mineral de la Reforma. El templo de la preciosa sangre antaño llamado Santa María Magdalena. Para esto tenemos que remontarnos al pasado histórico y recordar que el proceso de evangelización en la región se da obviamente posterior a la conquista. Y es con la llegada de los españoles, con el primer encomendero a la región de Pachiocán, lugar de Paxtle, en este sitio principalmente, la llegada del primero de estos españoles, don Pedro Díaz de Sotomayor. Él es el encargado de la encomienda de este lugar y que por lo tanto en 1531, 1534 seguramente se inicia la construcción de este templo denominado Santa María Magdalena. Hoy llamado ya Preciosa Sangre de Cristo, pero esto sucede a partir del 6 de julio de 1991. Habrá que considerar que esta parroquia pertenecía a la Vicaría de la Asunción de Pachuca y por lo tanto a la Ciudad de México. A partir de julio de 1991 pertenece a la diócesis de Tulancingo. Precisamente en el lugar donde nos encontramos es en el espacio que fue antiguamente un atrio cementerio. En este sitio, principalmente en el proceso de evangelización, fue utilizado para la enseñanza del mismo evangelio a los autóctonos y sepultar a los muertos. Muestra de ello tenemos una serie de lápidas que posteriormente se movieron en el proceso de remodelación y que vamos a hablar posteriormente de ellas para identificarlos a plenitud. Quizá lo temprano de la época, la falta de planos en específico y por lo tanto de modelos constructivos, la mano indígena tiene que interpretar a su manera muchos estilos arquitectónicos. No sabemos, se nos ha perdido en el arcano del tiempo el nombre de los constructores, pero observamos en primera instancia esta portada por demás interesante, bastante sencilla pero no exenta de belleza, donde observamos en la portada principal un arco de medio punto. En la parte superior, en la cornisa, a manera de remates, dos elementos muy piramidales, una ventanita muy cuadrangular que le da luminosidad al coro. En la parte superior una hornacina o nicho con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Realmente es una portada sencilla, bastante exquisita, sobre todo en la molduración de ese arco de medio punto donde destaca la piedra angular, esa piedra que sobresale en la parte central del arco y que parece que tiene una palma, una especie de palma bastante interesante con un labrado por demás exquisito. Cabe mencionarse que este tipo de espacios religiosos fueron seguramente una especie de visita de los frailes de Tulancingo. Ellos provenían de Texcoco y que por lo tanto utilizaban estos espacios para evangelizar y retirarse, por lo tanto se consideran visitas. Es una doble arcada de bastante interés, sobre todo en la parte inferior, por el tipo de capiteles. Estos capiteles que soportan la arcada y que son bastante compuestos. Vemos como si fuesen unos caracoles en cada una de las esquinas, una voluta bastante comprimida y al centro un rosetón por demás interesante. Y sin embargo en la parte superior es un tanto mejor elaborado, sobre todo los arcos, porque tienen una especie de tronco de árbol con una filacteria, esa cintita que vemos que se va enrollando, pero esa rama de árbol es cogollada, es decir, tiene pequeños nacimientos de ramificaciones. Y sin embargo, en cada una de las pilastras que están en el costado, hay una serie de elementos bastante interesantes, sobre todo una especie de almendra, de la cual sobresalen flores de lis, muy estilizadas, y en la parte baja, otra vez esa filacteria con una rama cogollada. Seguramente este trabajo es hecho por la mano indígena. Esta maravillosa torre del campanario, sencilla en su apariencia, pero que tiene elementos bastante interesantes.
sobre todo el tipo de cúpula, esos remates piramidales que tienen cada una de las esquinas, una torrecilla bien interesante, bonita, con un cupulín en la parte superior y que alberga campanas que datan de 1856, de 1860 y una más que no tiene fecha. Habrá que recordar que el campanario, la torre, significa en algunos conventos, sobre todo, la imagen de San Agustín de Hipona, el príncipe de los lectores, y que además las campanas son las voces de la iglesia. Nos anuncian determinadas situaciones, la llamada misa, cuando muere una persona, en fin, nos informan de esa manera, con su sonido peculiar, situaciones mundanas. Uno de los detalles importantes, bellísimos, que destacan en la fachada del Templo de la Preciosa Sangre, antaño Santa María Magdalena, es esta exquisita ventana. Un arco muy poco común, parece un arco totalmente deprimido, una cornisa en la parte superior bastante moldurada, pero al hacer un acercamiento visual a esta ventana nos encontramos un detalle particularmente bello. Este elemento, que tiene toda la configuración estilizada de un conejo, con una floración en el lomo muy parecidas a las flores del maguey. No lo sabemos en realidad, la pátina del tiempo ha sufrido algún deterioro, la estilización del elemento no nos permite verificarlo, pero realmente llama mucho la atención este exquisito trabajo en cantera del Templo de la Preciosa Sangre en Pachuquilla. Estamos en el interior del Templo de la Preciosa Sangre de Cristo, antaño Santa María Magdalena. Un recinto pequeño, ciertamente, sin embargo, lo corto de las dimensiones no demerita la belleza interior, aún con las transformaciones que se han dado al paso del tiempo. Habrá que considerar que todos los templos, sobre todo del siglo XVI, están ubicados en esta posición, con la portada hacia donde el sol se oculta, porque según el Evangelio es de donde sale el sol hasta donde se oculta. El ábside, el altar, está dirigido naturalmente al oriente, donde nace el sol, y los templos tienen dos espacios: el lado derecho, su lado derecho, el lado de la epístola, y su lado izquierdo, el lado del Evangelio. Obviamente en los primeros tiempos no había bancas, todas las procesiones, las situaciones religiosas se daban de pie. Con el paso del tiempo van cambiando las situaciones. La techumbre del Templo de la Preciosa Sangre es interesante. Su cubierta es con una bóveda con lunetos, esos triangulitos que vemos a los costados. Tiene 4 arcos formeros bastante interesantes que soportan el peso de la bóveda, pero lo interesante también es que la techumbre del presbiterio es una preciosa cúpula octagonal, en cuyas pechinas, esos triangulitos que vemos en cada uno de los costados, tiene altos relieves con las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que se da a partir de 1533-35 aproximadamente, y que las imágenes son bastante interesantes, llaman mucho la atención. Seguramente la mano indígena está impresa en este tipo de altos relieves. Un detalle interesante que nos encontramos en el interior del templo: esta preciosa pila bautismal, monolítica en la copa, con rosetones de 4 pétalos inferiores, pero esta conformación interesante, un entrelazamiento, un trenzado que destaca por lo exquisito del trabajo, lo mismo que esta cruz. Es una pila bautismal por demás interesante. Ignoramos de dónde haya llegado la voluminosidad de esta roca, podemos imaginar las dimensiones, el trabajo de la transportación, pero al final de cuentas el trabajo exquisito hecho con la misma piedra, porque habrá que recordar que el autóctono no conocía el hierro y lo trabajaba principalmente con cinceles de riolita.
La advocación de este templo al momento de su construcción fue para Santa María Magdalena. Este óleo que observamos es precisamente Magdalena, que está a los pies de Cristo en una de sus apariciones y que seguramente nos hace recordar aquel óleo cuyo título es Noli me tangere, no quiero que me toques. Vemos a Cristo con las llagas en sus manos, en sus pies, y con la mano derecha se toca el costado del mismo lado. Y observamos también detalles muy interesantes, ese sombreado sobre todo en los rostros y la parte oscura en la parte trasera de cada uno de los personajes. Estos preciosos óleos también relativos a Santa María Magdalena. El del lado izquierdo es una crucifixión, el del lado derecho es el lavatorio de pies que realiza precisamente Magdalena, perfuma los mismos y los seca con su cabello. Y destaca por su importancia religiosa esta hermosa cruz que tiene una serie de exvotos, tanto en los brazos como en el tronco. Los exvotos son los que conocemos coloquialmente como milagritos. Cuando hay alguna sanación, cuando hay algún detalle milagroso para sanar a alguna persona, valga la redundancia, se coloca la parte sanada en la imagen o en la cruz de la devoción. Se llaman entonces exvotos y estos son los elementos que están en la parte central. Hace muchos años, allá seguramente a finales de la década de los 90, se hacía una procesión con esta cruz de madera a Xolostitla. Iba la procesión al mismo lugar, retornaba y cuenta la gente que llegó un momento determinado en que la cruz ya no quiso regresar y aparentemente desapareció la realización de esa procesión. Es posible que nos refiramos a esa cruz para esa procesión que acabamos de comentar. Un sencillo trabajo de madera, pero no exento de importancia porque desde este púlpito el sacerdote hacía su homilía, lo que coloquialmente llamamos como sermón. En la parte superior vemos de manera hexagonal un tornavoz. El eco pega ahí, se proyecta directamente a la nave. Tiene en su parte baja la representación de un Espíritu Santo. El color blanco tenemos que recordar que es significado de la pureza de la Virgen María, y el color dorado es lo mismo que el oro, que se parece a Dios o a Cristo. Ambos son incorruptibles, no se oxidan. Posterior a la conquista, la implantación del nuevo gobierno no exentó que en cada una de las encomiendas o repúblicas de indios, tal es el caso de Pachiocán, el actual Pachuquilla, y que después deriva el nombre de Pachiocán en Pachuca, viene el nombramiento de un gobernador indígena. Hacia 1730, el gobernador del pueblo o República de Indios de Santa María Magdalena Pachuquilla, ya denominado así, viene la construcción de una capilla aledaña a la nave mayor del Templo de la Preciosa Sangre, antaño Santa María Magdalena. Actualmente es la capilla del Santísimo, pero Antonio Escalante es el que con su propio peculio, con la ayuda de los hijos de este pueblo, logra la construcción de esta preciosa capillita advocada al Santísimo y que data de 1930, cuyo dato vamos a corroborar a continuación. En la parte superior de la arcada de acceso encontramos en un castellano antiguo una inscripción que afortunadamente se ha conservado a pesar del tiempo. Acabóse esta capilla en 3 de agosto a expensas y limosna de don Antonio Escalante, gobernador, y con ayuda de los hijos de este pueblo, 1730. Hizo esta capilla el maestro alarife Diego Hernández y la acabó a 22 de agosto y atrás de ese reflector a 1730. Es una letra alfa como inicio y que esta fecha corrobora la construcción de este elemento arquitectónico y que además alberga una serie de interesantes elementos. Encontramos en el interior de la capilla del Santísimo 2 preciosos óleos. Uno
San Antonio de Padua, que en la parte del ángulo inferior derecho encontramos una almendra con una fecha. Se hizo esta obra en 24 de junio de 1754 a solicitud de don Antonio Escalante, gobernador de este pueblo. Y del lado derecho, otro precioso óleo también, seguramente de la misma fecha, aunque no se tiene firma, es un San Francisco de Asís. En el ábside destaca un retablo sencillo, interesante, dorado, dos cuerpos en la parte superior, en las entrecalles, encontramos la imagen del Espíritu Santo, dos personajes a los costados, dos imágenes femeninas en la parte baja y destacando la imagen de Cristo en este interesante nicho. Seguramente este retablo data del siglo XVIII, obviamente, por la fecha de construcción. Tiene en el primer cuerpo dos columnas muy parecidas a las columnas salomónicas y tiene además en color dorado una serie de elementos vegetales. Importante elemento porque la belleza de su construcción es por demás interesante. Esta preciosa escultura de Cristo, con una dedicatoria a la familia Pérez, hay una fecha de 1876 y otra de 1899. Durante mucho tiempo esto tenía una especie de techumbre que fue posteriormente quitada en la remodelación y que en ese mismo momento sucedió la remodelación del atrio, con un cambio muy radical, con zonas verdes y demás, y se rescataron una serie de lápidas de las antiguas tumbas. Las más interesantes, las más bonitas de los bienhechores estaban en la parte de enfrente. Se movieron y se colocaron en esta parte como un recuerdo de la funcionalidad que tuvo el atrio en su momento y que además, por el grado de importancia, por las fechas, se colocaron en esta parte de acceso a la arcada principal. Llegar a la zona superior del Templo de la Preciosa Sangre, antaño Santa María Magdalena, es encontrarnos con un paisaje impresionante. Una de las primeras impresiones exquisitas es conocer la parte exterior del tambor, de la cúpula que sirve como techumbre del presbiterio del templo, donde encontramos elementos por demás exquisitos. Llama mucho la atención que a los costados de cada óculo mixtilíneo encontramos estas preciosas águilas en alto relieve, águilas bicéfalas, coronadas, que nos recuerdan la Casa de Austria. Habrá que considerar que estos elementos no estaban pintados de color café, eran de color natural, muy bonitos por cierto, y que en una remodelación que se hizo de la cúpula hace algún tiempo, un par de años, se dio un cambio muy radical. Independientemente de estas águilas bicéfalas, en la parte sur encontramos otro tipo de elementos antropomorfos, es decir, figuras que no sabemos de qué se trata del todo, por demás interesantes. Es bien importante hacer la aclaración que estos elementos solamente se encontraban en la parte sur. En la parte norte no había ningún elemento. Con la reconstrucción de que fue objeto la cúpula, se pintaron los del lado norte. Repito, no existían ese tipo de elementos. Otro detalle interesante que destaca en la cornisa de la cúpula son estos remates que están en cada una del octágono que conforma la misma. Es un rostro humano, lamentablemente ya muy deteriorados por el tiempo, pero que tienen a manera de tocado una especie de sombrero piramidal. Este elemento, las figuras zoomorfas, las águilas bicéfalas, son únicas en este templo de Santa María Magdalena, hoy Preciosa Sangre de Cristo. Estos elementos no los encontramos en ningún lado de la región, por eso es el grado alto de importancia.
Uno de los espacios en la parte superior del templo de Santa María Magdalena, el acceso al coro está habilitado como un pequeño museo. Se encuentran elementos de vestuario de los sacerdotes, casullas, dalmáticas, capas pluviales, algunos candelabros, está elemento de madera que es una esquila, en fin, un armonio, fotografías con datos históricos de la parroquia, pero además pequeños elementos, este sagrario de madera, para llegar a concluir con un documento que data de 1767. A la letra nos dice que el ilustrísimo señor don Francisco Antonio Lorenzana, del Consejo de Su Majestad, dignísimo arzobispo de México, concedió 40 días de indulgencias a todas las personas que devotamente rezaran un rosario de esta soberana imagen de Cristo crucificado que se venera en esta iglesia de Pachuquilla, rogando a su divina majestad por la exaltación de nuestra santa fe católica, la extirpación de las herejías y demás necesidades de la iglesia, como consta en su decreto de 13 de enero de 1767. Esto es un dato por demás interesante desde el punto de vista eclesiástico, pero también tenemos otro elemento elementalmente importante. Esta cruz con un Cristo crucificado que data del siglo XVIII y es precisamente la imagen de la preciosa sangre, motivo de la fiesta del santo patrón en Pachuquilla, de la parroquia de Pachuquilla, el 1 de julio. Estamos ya muy cercanos a esta fiesta parroquial y cabe mencionarse que cuando se erige como parroquia el 6 de julio de 1991, esta parroquia tenía incidencia directa de atención con los templos de Velillo, Carboneras, Palmagorda, La Higa. Hablamos de estos elementos porque todavía no estaban construidos en ese tiempo, por ejemplo, la unidad habitacional de la Providencia. Acaso iniciaba de manera incipiente el Chacón. Entonces toda la parroquia tenía toda esa extensión, paulatinamente las situaciones van cambiando. Al final, el 1 de julio de cada año, se celebra la fiesta de la preciosa sangre en Pachuquilla, cabecera de Mineral de la Reforma. Antaño, el templo de Santa María Magdalena, construido el templo entre 1531 y 1534. Cordialmente los invitamos a esta fiesta, si es que no se da por detalles de contingencia sanitaria, a hacer una visita plena en este elemento arquitectónico, vale la pena. Muchísimas gracias, los invitamos a conocer este elemento histórico en la casa de ustedes, Pachuquilla, cabecera del municipio de Mineral de la Reforma.